Mi esposo es un hipócrita doble moral que hace lo mejor por su familia pero no por la mía. 11 de octubre de 2024. Soy madre de 35 años y tengo dos hijos gemelos de 17 años, además de una hijastra de 18, a quien conocí cuando ella tenía 11. El otro día, estuve en casa de mis padres revisando algunos planes patrimoniales, ya que soy la ejecutora. Al hacerlo, me di cuenta de que habían decidido dividir sus bienes, la mitad para mis dos hermanos y para mí, y la otra mitad para sus nietos, todo a distribuirse equitativamente. Curiosamente, mi hijastra estaba incluida. Cuando les pregunté sobre esto, ellos dijeron que querían ser justos. Su patrimonio no es muy grande, pero la suma resultante sería considerable, como el costo de un coche nuevo. Les expresé a mis padres que, aunque me parecía generoso, no creía que fuera necesario incluirla y que sería mejor repartirlo entre sus 5 nietos. Al regresar a casa, mi marido comentó que había escuchado lo que dije y que era un idiota por alienar a su hija. Le expliqué que mi razonamiento se basaba en que ella es la única hija, nieta y sobrina de ambos lados de sus padres, y que probablemente no le faltaría ayuda financiera. Sus abuelos poseen múltiples propiedades, sus tíos están económicamente bien y viven en una zona de alto costo de vida. Además, su patrimonio neto colectivo es considerablemente mayor que el mío. También le pregunté a mi marido si sus padres habían incluido a mis hijos en su testamento, pero se negó a responder. Sin embargo, continúa insistiendo en que estaba siendo un idiota y me acusó de no preocuparme por el futuro de su hija. Yo creo que estoy haciendo lo correcto al cuidar de mis hijos y sus primos. ¿Soy la culpable? Me pidieron que incluyera esto en la publicación. 1. No discutí ni presioné a mis padres para que cambiaran de opinión, simplemente mencioné que no consideraba necesario que ella reciba una cantidad de dinero. 2. Mi madre planea regalarle un conjunto de joyas familiares que son de su piedra de nacimiento. Creo que es un gesto bastante considerado. No soy una persona que use mucha joyería y ella tiene otros conjuntos para las otras chicas de la familia, así que siento que está bien. 3. Mis padres han visto a mi hijastra unas 3 a 5 veces al año desde que la conocí. 4. Mis sobrinos y mis hijos no tienen relaciones activas con sus padres biológicos. Mi sobrina es madre reciente y trabaja en un restaurante. Siento que la herencia financiera sería más significativa para ellos, incluso si es una cantidad pequeña. 5. Sé que mi hijastra heredará al menos 2 casas en una gran ciudad de Estados Unidos con alto costo de vida. Me enteré de esto hace un tiempo, cuando mi marido me pidió ayuda para organizar su oficina. Tuve que revisar documentos para archivar correctamente, y uno de ellos era una copia certificada redactada poco después de que nos casamos. Mis hijos no estaban incluidos. No sé si se ha actualizado, ya que no le pregunté al respecto en ese momento porque no me parecía un problema. 6. Hay distancia en la relación, pero no siento que sea mi culpa. Cuando conocí a su madre por primera vez, dejó claro que yo no era su madre. No vi esto como un problema y lo respeté. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, nuestras oportunidades para pasar tiempo juntas se volvieron escasas. Al principio, mi marido tenía visitas cada 2 fines de semana. Esto cambió cuando ella se convirtió en adolescente, ya que quería pasar la noche con amigas y salir, algo normal a esa edad. Además, nunca nos invitaron a celebraciones importantes para ella. Normalmente celebrábamos su cumpleaños con una semana de retraso porque no se nos invitó, mi marido sí fue invitado, solo nosotros no. Tampoco pasó el Día de Acción de Gracias o Navidad con nosotros porque su madre se los quedaba. Yo entendía esto, pues era su única hija. Mi marido siempre pasaba las fiestas con ella en casa de su madre, lo que fomenté, ya que comprendía la importancia de fortalecer la conexión entre padre e hija. Tampoco asistimos a su graduación de secundaria. Creo que es una joven hermosa y brillante, y me importa mucho. Sin embargo, es difícil desarrollar relaciones profundas y significativas con personas con las que no tienes contacto. 7. Aquellos que me llaman la madrastra malvada, que piensan que la trato de forma diferente, no creen que haya intentado desde el principio incluirla en nuestras actividades familiares. Siempre que está con nosotros, intento hacer cosas como enseñarle mis recetas familiares o llevarla de compras para que no tenga que andar cargando ropa de un lado a otro. He asistido a cada evento deportivo escolar al que pude ir.
También he intentado incluirla en la planificación de vacaciones familiares, pero su madre me ha dicho que a menos que estas ocurran en un fin de semana programado con ella, no permitirá que tengamos ese tiempo. Esto limita nuestras opciones a viajes locales de fin de semana, pero su madre siempre encuentra una razón para no asistir, incluyendo viajes sorpresa a otro estado. Incluso sugerí un crucero familiar en lugar de una luna de miel para celebrar nuestra nueva familia, pero su madre me bloqueó. Mi marido puede llevarla a vacaciones extendidas siempre que sea solo ellos dos. He tratado de ser flexible con respecto a las celebraciones, incluso posponiendo cosas como la mañana de Navidad para que ella pueda estar incluida. Esto ha frustrado a mis hijos porque sienten que no deberían tener que poner sus vidas a un lado para acomodarla. Un año, cuando la fiesta coincidió con uno de nuestros fines de semana, propuse celebrar la Navidad de Nochebuena para que pudiéramos tener toda la celebración familiar. Mis hijos no estaban emocionados, pero lo entendieron. Al final, no pasamos tiempo con ella, dado que su madre dijo que planeaba una cena en Nochebuena y necesitaba a mi hijastra para ayudarla a prepararlo. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, me emocioné cuando mi hijastra me pidió ayuda con las aplicaciones, pero poco después me comunicó que su madre había contratado a un profesional para ayudarla a ingresar a sus colegios de elección y que ya no me necesitaba. He tratado de crear un vínculo con ella en el poco tiempo que tenemos. He mencionado constantemente a mi marido que siento que necesitamos más tiempo con ella para fortalecer nuestra relación, manteniendo al menos su horario de visitas cada 2 fines de semana. Él me ha dicho que, al final, su madre es su madre y es quien determina su horario y cómo pasa su tiempo. También ha expresado que teme que si criticamos a su madre, podríamos perjudicar el tiempo y la relación que tiene con ella, y no quiero ser la razón detrás de una ruptura en su relación. Su tiempo y relación con ella no ha cambiado, por lo que tal vez no ve la necesidad de que yo o mis hijos estemos involucrados. Pero si él no aboga por nosotros, ¿qué se supone que debo hacer? Comentarios de OP. Un comentarista, me da risa. Imagino la cara que pusiste cuando preguntaste si sus padres incluyeron a tus hijos en su testamento. OP, se enojó y dijo que ese no era el punto. Otro comentarista, sí, en cierto modo, eres culpable. Hacer que tu familia la trate de forma diferente, y que ella crezca sabiendo que la tratan así, tensará las relaciones entre la hijastra y los hermanastros. Quizá cause resentimiento. En lugar de que tus hijos y sus primos tengan una persona más de apoyo en su vida, se están perdiendo eso y viceversa. Un coche nuevo no compensa el apoyo familiar a largo plazo. OP, ella no está muy cerca de sus primos por parte de madrastra debido a la falta de tiempo de calidad, ya que mis sobrinos viven fuera del estado y los horarios de visita son poco frecuentes. Mis hijos y ella se llevan bastante bien, pero no diría que son cercanos, otra vez debido a la falta de tiempo de calidad. Los tres asistieron a la misma secundaria, pero no interactuaron socialmente porque pertenecían a diferentes grupos de amigos, algo normal en la adolescencia. Puede que haya potencial para relaciones más cercanas a medida que crezcan, pero no lo preveo, ya que ella tiene planes de mudarse más cerca de sus abuelos cuando termine la universidad, algo que fomenté, ya que vivir en una gran ciudad como joven adulta es emocionante. Es complicado desarrollar vínculos estrechos con personas que no están realmente cerca. Para quienes la acusan de husmear en la oficina de su marido. OP, le estaba ayudando a organizar su oficina porque me lo pidió. Tuve que revisar cada papel para determinar cómo archivarlos. Un comentarista, entiendo lo incómodo que puede ser eso, pero espero que cuando se calme vea que está siendo injusto. ¿Es esto razonable? La gente puede ver las cosas más objetivamente cuando están frente a una situación emocional complicada. Si no, él es 100.000% el culpable. OP, es bastante razonable, pero no discutimos sobre finanzas a menudo, ya que tenemos cuentas separadas y él cubre la mayoría de las facturas. La casa en la que vivimos pertenece a su padre y, por lo tanto, las facturas no incluyen la hipoteca. Yo me encargo de mis gastos personales. La única vez que surgen temas financieros entre nosotros es durante la época de impuestos. Su disposición financiera. Este fue el acuerdo matrimonial que tenía sentido para nosotros en ese momento. Mi marido también desea estar en un papel de proveedor, al igual que vio en su padre. Yo prefería que compráramos nuestra propia casa juntos, algo que fuera nuestro, pero él dijo que prefería quedarnos donde estamos,
ya que es lo suficientemente grande para que todos los niños tengan su propio espacio y está en un mejor distrito escolar. Él y yo hablamos de mudarnos a una casa más pequeña una vez que los niños sean adultos. Me beneficio de alguna manera, pero ¿no es eso el matrimonio? Gano un salario razonable, un poco menos que el ingreso medio de los hogares de nuestra ciudad. Él gana aproximadamente 3 veces más que yo en un buen año, ya que su trabajo se basa en comisiones. La razón principal de mi marido es que él es el proveedor. Quería que yo me quedara en casa, como su madre, pero disfruto de mi carrera. Un comentarista: eres culpable, pero creo que estás olvidando lo que tú y tu marido heredarán y lo que podrán pasar a sus 3 hijos. En cuanto a las suposiciones sobre lo que ella podría heredar, nada es seguro hasta que se lea el testamento y se transfieran títulos, escrituras y cuentas. Puede pasar mucho entre ahora y entonces. No es tu lugar interferir en lo que tus padres desean hacer con su patrimonio. ¿Vale la pena causar dolor y división? Su parte no puede ser muy transformadora si dijiste que es comparable a un coche nuevo. Supongamos que un coche sencillo cuesta alrededor de $30,000, ya que no diste cifras. Eso sería aproximadamente $6,000 adicionales para cada uno. No, lo siento, no arriesgaría a alienar a mis hijos por eso. No diría que heredaría nada. Sí, me beneficiaría, pero tienen un fideicomiso familiar. Cuando salía, mi marido me contó que la exesposa de su hermano intentó demandar por pensión alimenticia, pero no pudo debido a la forma en que estaba establecido el fideicomiso. A menos que él fallezca y me deje algo de manera individual, supongo. La manera en que mi marido ha establecido su patrimonio es que soy beneficiaria de su jubilación, seguro de vida y cuentas bancarias, pero no del fideicomiso. Un comentarista: escribe un testamento en el que dejes una parte sustancial de tu patrimonio a tus hijos, y deja ese testamento con un abogado o un familiar de confianza, para que no se pierda. Lo siento, pero a juzgar por el comportamiento de tu marido hasta ahora, parece que priorizará a su hija y ni siquiera considerará a la tuya. Tal y como están las cosas, mi madre heredará todo lo que poseo en caso de que yo fallezca antes que ella. Sabe que debe utilizarlo para ayudar a mis hijos a costear la universidad, durante el tiempo que decidan ir, asignar cualquier diferencia entre ellos, y luego distribuir los fondos entre el resto de la familia. Los artículos personales ya están enlistados a su valor sentimental para que la familia los reciba. Mi plan es reevaluar todo al fallecer ella. Esto se estableció antes de casarme. Mi marido es beneficiario de mi fondo de jubilación, creando una separación entre y su marido. A veces siento que ya hay una separación. Nunca ha pasado una Navidad con nosotros porque está con ella. He preguntado si podríamos tener una y dice que no porque es decisión de su madre. No quiero ser yo quien le fuerce a decidir, ya que, al final del día, es su hija. Actualización: 12 de octubre de 2024, día siguiente. Esta mañana, recibí una llamada telefónica de mi suegro, a quien considero un hombre absolutamente maravilloso. Al parecer, mi marido le contó a su madre sobre nuestra discusión, y ella se enfureció. Así es como mi suegro se enteró del asunto. Mi suegro me preguntó cuál era mi versión de la historia, y se lo conté de manera muy emocional y detallada, tal como lo narré en la publicación original. Le aclaré que no era mi intención alienar a mi hijastra y que todo este asunto había generado una pesadilla. Después de un profundo suspiro y una ligera pausa, mi suegro dijo que yo había hecho lo correcto. Hace unos años, él sufrió una serie de derrames cerebrales. Dijo que eso lo impulsó a querer reevaluar su patrimonio para asegurarse de que todo estuviera en orden. Es bastante mayor, cerca de 90 años, y tiene problemas de salud subyacentes. Él y mi suegra comparten todos sus bienes, y ella también actúa como su apoderada en caso de que ocurra algo. Como tienen un fideicomiso familiar, quiso incluirme a mí y a mis hijos en la discusión. Me comentó que había propuesto permitir que el 10% de los activos líquidos del fideicomiso se dividiera entre mis 2 hijos, para ayudarles a comenzar en la vida. Sin embargo, su esposa se opuso enérgicamente, afirmando que, al no ser biológicamente parte de su familia, no debían ser considerados. Cuando le preguntó a mi marido su opinión al respecto, mi suegro dijo que la respuesta de él fue que lo mejor era mantenerlo en la familia, pero que consideraría incluirnos en su parte en caso de que falleciera,
siempre y cuando él y yo todavía estuviéramos juntos. Mi suegro expresó que se sorprendió porque en ese momento todavía éramos prácticamente recién casados y no esperaba esa respuesta de un nuevo marido. La reacción de mi suegra fue negativa, reiterando que no éramos de sangre y que ese era un asunto familiar. Debido al estrés que la tensión familiar le causaba, no quiso presionar más las cosas. Después, mi suegro habló con mi marido para aclarar más lo que quería decir y asegurarse de que mis hijos fueran incluidos. Él le contestó que haría lo que era mejor para su familia y la conversación terminó ahí. Ahora, mi suegro siente que debió haber presionado más en su momento, pero, tras lo que está sucediendo y cómo están respondiendo mi suegra y mi marido tras bambalinas, consideró necesario informarme. Me dijo que mi hijastra estará más que bien cuando llegue el momento y que mi marido ha solicitado acceder a fondos para pagar su universidad, para que no tenga que pedir préstamos, lo que él aceptó. Le preguntó a mi marido si haría lo mismo por mis hijos, y la respuesta fue que lo consultaría cuando llegara el momento, ya que mis hijos aún no sabían lo que iba a suceder respecto a las admisiones universitarias. Mi suegro me preguntó si mi marido y yo habíamos discutido esto. Le comenté que, en cuanto a la universidad de mis hijos, la conversación fue que tendrían que pedir préstamos y, una vez que se graduaran, nosotros ayudaríamos a pagar la mitad de dichos préstamos. Mi marido nunca ha sugerido que su fideicomiso familiar se usara para cubrir la universidad de mis hijos. Mi suegro estaba muy apenado, señalando que debió haber presionado más porque nos ama mucho y siente que no hizo lo suficiente. Le aseguré que no era su culpa y que no debía sentirse responsable de nada en esta situación. Le dije que no quería que sintiera que debía realizar cambios o mencionarlo con mi suegra o mi marido, pues sabía que eso le generaría más estrés, y quería que cuidara su paz. Sin embargo, también expresó que, aunque su deseo sería hacerlo, dado que su esposa y él tienen un patrimonio conjunto, y ella es la apoderada, siente que sería más problema del que vale. Es ciego y tiene numerosos problemas de movilidad, por lo que depende completamente de ella. Además, mencionó que, basado en lo que ha escuchado de su lado, si actualizara su testamento, probablemente se impugnaría, causando una carga financiera para mí, y no desea que eso suceda. Le aseguré que todo estaría bien, que estaría bien en la vida y que él no tenía responsabilidad sobre lo que ocurrió. Le señalé que mi intención no era ser incluida en el fideicomiso, solo hacer un punto ante mi marido. Él coincidió y dijo que comprendía. Nos disculpamos y terminamos la conversación expresando cuánto nos apreciamos, finalizando con que me consideraba una persona con integridad, una gema rara. Ahora que tengo esta información, creo que toda esta situación ha revelado muchas cosas que no había considerado respecto a mi matrimonio. Además, al escribir sobre cómo mi marido ha manejado su relación con su hija y su exesposa, he logrado poner las cosas en perspectiva, dándome cuenta de que nunca hemos sido una prioridad para él. No estoy segura de cuál debería ser el siguiente paso. Planeo mencionar todo esto a mi terapeuta y discutirlo para averiguar cómo proceder. Pero ya no creo que sea culpable por abogar por mi familia biológica, dado que mi marido y su familia han estado defendiendo a los suyos, excluyendo a mi suegro. Les mencioné a mis padres que no creía que era necesario que incluyeran a mi hijastra en su testamento porque ella está destinada a heredar mucho de la familia de mi marido. Mi esposo se enojó y dijo que estaba alienando a su hija. Más tarde, recibí una llamada de mi suegro, quien me dijo que no era culpable.